Radio María, una voz cristiana que siempre te acompaña. Radio María presenta su programa Jesús Sacramento de Vida. Conduce el Padre Jesús Lizalde. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Les doy la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes, mis amigos de New York, Chicago, Washington, Boston, Miami, Florida, Houston. Bienvenidos a este su programa Jesús Sacramento de Vida, con el tema El Bautismo. La palabra de Dios en el Evangelio de San Mateo se nos dice que Jesús llegó a Galilea, al río Jordán, y le pidió a Juan que lo bautizara. Pero Juan se resistía diciendo: yo soy quien tiene que ser bautizado por ti. Y Jesús le pidió que por favor lo bautizara. Y cuando lo estaba bautizando, se abrieron los cielos. Y se oyó una voz que decía: este es mi Hijo muy amado, en quien tengo mis complacencias. Ojalá que comprendamos estas palabras de Hijo amado, porque también nosotros por el bautismo somos hijos amados del Padre por medio de Jesucristo. Ojalá y cada uno de nosotros vivamos pensando de que realmente somos hijos de Dios y que Él nos está esperando con los brazos abiertos porque Él nos ama. Y una muestra de su amor es de que nos mandó a su único Hijo para que tuviéramos vida y vida en abundancia. Se nos invita a reflexionar sobre el bautismo. Todos los bautizados tenemos una misión que cumplir: ser auténticos discípulos de Jesús. Debemos de extender el reino de Dios. Por el bautismo se llega a los demás sacramentos. El bautismo es la puerta por la cual se comienza una vida cristiana. Por el bautismo somos liberados del pecado. El bautismo es un don de Dios. En el principio de la Iglesia, lo más común era bautizar a los adultos, después de una fuerte preparación. Pero desde el principio de la Iglesia, se ha bautizado a los niños, ya que nacen con una naturaleza caída y manchada por el pecado original. Por eso los niños necesitan el bautismo, y es una obligación de los papás bautizarlos, porque si no los bautizan, los están privando de la gracia de ser hijos de Dios. Los padres de familia tienen la responsabilidad de educar cristianamente a sus hijos en una fe profunda. Y los padrinos deben de ser creyentes sólidos, capaces de ayudar al niño en su crecimiento espiritual. Porque hay padrinos que solamente se aparecen el día del bautismo y se desaparecen. Se dice que deberían de ser los mismos padrinos para bautismo, confirmación, primera comunión. Pero siendo realistas, si el padrino del bautismo, pues acá entre nos, no sirvió para nada, búscate otros para la primera comunión. Si tampoco sirvió para nada, búscate otros para la confirmación. A ver si de los tres se hace uno. Hay que aclarar cuál es el término correcto por el cual la Iglesia comenzó a llamar padrinos a las personas. No es porque acompañan solamente a una persona que recibe un sacramento. En ese caso serían testigos. Se les dice padrinos porque acompañan en la fe. No es padrino solamente por acompañar en la misa. Debe de acompañarlo en toda la vida. El Código de Derecho Canónico que rige a la Iglesia Católica nos habla del padrino o de los padrinos únicamente en relación con los sacramentos de la iniciación cristiana, que son bautismo, confirmación y primera comunión.
La función propia del padrino la encontramos en el derecho canónico en el número 872, indicando que es una función de asistencia en la iniciación cristiana del adulto que se bautiza. En el caso que sea un niño quien recibe el bautismo, tiene la función de presentarlo juntamente con sus padres y procurar que después lleve una vida cristiana congruente, es decir, que viva lo que profesa. Ser padrino o ser madrina no es algo sencillo. Y quien busque solamente a una persona para apadrinar a su hijo por puro compadrazgo o por pura amistad, quizás está cometiendo un error. Para buscar a un padrino se requiere a una persona que tenga la calidad de vida cristiana, de acuerdo con el compromiso que asume. Es como un guardián que vigila, que acompaña en el crecimiento de la fe del ahijado. El bautismo es una necesidad. Jesús mismo afirma que el bautismo es necesario para la salvación. Juan 3:5. El que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Por eso Jesús mandó a sus discípulos a anunciar el evangelio y a bautizar a todas las naciones. En San Mateo 28, 19 al 20 se nos dice: vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Todos los bautizados estamos obligados a confesar delante de todo el pueblo la fe que hemos recibido de Dios por medio de la iglesia y de participar en la actividad apostólica y misionera del pueblo de Dios. En cuanto a los niños muertos sin el bautismo, la liturgia de la iglesia nos invita a tener confianza en la misericordia de Dios y a orar por su salvación. En caso de necesidad, toda persona puede bautizar con tal de que tenga la intención de hacer lo que hace la iglesia y que derrame agua sobre la cabeza del candidato diciendo: yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Estamos hablando cuando un niño está en su casa o está en el hospital, está muy grave, se está muriendo. Entonces el padre no lo encuentran. Entonces la mamá, cualquier otra persona puede hacer lo que hace la iglesia: agarrar agua aunque no esté bendecida, agua de la llave, agua purificada, lo que tú quieras, y vertir agua en la cabecita del niño. Puede ser agua calientita, ¿no? Que, o sea, si el niño está muy grave y le echas agua fría, pues no. O sea, tienes que calentar el agua, que esté calientita. Y luego después decir: yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En el Catecismo de la Iglesia Católica se nos dice que el bautismo imprime carácter, es decir, el bautismo se recibe una sola vez y para toda la vida. Dios cuenta contigo para que muestres un camino de santidad. Dios necesita tus manos, tus pies, tu boca, tu inteligencia para ir al encuentro de los demás. Te pregunto, ¿ya estás listo para comenzar una vida cristiana como Dios manda? Piénsalo, porque si tú estás bautizado, tienes una misión. Nuestros padres nos transmitieron la vida natural, pero eso no es suficiente. Dios nos destinó a una vida sobrenatural. Nacemos privados por ella, por el pecado original, heredado de Adán y Eva. Por el sacramento del bautismo, renacemos a la vida divina y somos hechos hijos de Dios. Además, quedamos configurados con Cristo. Cada bautizado es otro Cristo.
y nos incorporamos a la iglesia, que es el cuerpo místico de Cristo. Con el bautismo, la Santísima Trinidad toma posesión del alma y comienza a santificarnos, con tal de que no pongamos obstáculos. Los bautizados estamos llamados a la santidad. El bautismo es el fundamento de toda la vida cristiana. Según la voluntad del Señor, el sacramento del bautismo es necesario para la salvación. Por eso, en caso de necesidad, puede administrarlo cualquier persona. Por otra parte, los adultos que no han podido recibir este sacramento sin culpa por su parte, pueden salvarse si tienen el deseo de recibirlo, junto con el amor de Dios, que incluye el arrepentimiento de los pecados. Es el llamado bautismo de deseo. Lo mismo ocurre con los que, no habiendo recibido todavía el anuncio del Evangelio, buscan sinceramente a Dios y se esfuerzan por cumplir su voluntad. También alcanzan la salvación los que, sin estar bautizados, padecen el martirio, es decir, la muerte por causa de la fe. Es el bautismo de sangre. En cuanto a los niños muertos sin bautizar, la iglesia solo puede confiarlos a la misericordia de Dios. El bautismo es el sacramento por el cual renacemos a la vida divina y somos hechos hijos de Dios. El bautismo es el primero de los sacramentos porque es la puerta que abre el acceso a los demás sacramentos. Y si él no puede recibir, sin él no puede recibir ningún otro sacramento. Por ejemplo, si alguien nos mintiera, ¿verdad?, que ya se bautizó y nos presenta un acta falsa, y se casa, se ordena sacerdote, lo que tú quieras, ¿no? Los demás sacramentos no son válidos si no recibiste el bautismo. Los efectos que produce el bautismo: perdona el pecado original y cualquier otro pecado personal, con las penas debidas por ellos, infunden la gracia santificante junto con las virtudes sobrenaturales y los dones del Espíritu Santo. Imprime en el alma carácter sacramental que nos hace cristianos para siempre. Nos incorpora a la iglesia. Según la voluntad del Señor, el bautismo es necesario para la salvación, como es la iglesia misma a la que introduce el bautismo. Ordinariamente puede bautizar el obispo, el sacerdote, el diácono, pero en el caso de necesidad puede hacerlo cualquier persona que tenga uso de razón e intención de hacer lo que hace la iglesia. Se bautiza derramando agua sobre la cabeza diciendo: yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Se debe bautizar a los niños lo más pronto posible, pues de lo contrario se les está privando de la gracia de ser hijos de Dios. Al bautizar a los niños no se coacciona su libertad, al contrario, al introducirlos a la vida cristiana, se les da acceso a la verdadera libertad de hijos de Dios, librándolos del pecado, y así como si les da la vida y el alimento natural, también se les debe proporcionar la vida sobrenatural, que es un don totalmente gratuito e inmerecido. Los niños que todavía no han llegado al uso de razón son bautizados en la fe de la iglesia. Además, con el bautismo se les infunde la virtud teologal de la fe, que está llamada a desarrollarse a lo largo de la vida. La educación católica de los niños bautizados incumbe a toda la comunidad eclesial, pero corresponde especialmente a los papás y padrinos. El padrino tiene que preguntar: ya llevaron al niño a la iglesia, a la primera comunión, se está yendo a misa.
Y si los papás no lo llevan, tú como padrino tienes que involucrarte en la vida cristiana del ahijado. Para padrinos del bautismo, se debe de elegir a personas católicas que hayan recibido los sacramentos de iniciación cristiana y que no lleven una vida incongruente en la fe. Por lo tanto, todos los bautizados realmente tenemos que acompañar a los otros bautizados para caminar juntos en la casa de Dios. Por ejemplo, cuando nace un niño, que un niño ciertamente es una bendición de Dios, una gracia del cielo, un regalo de Dios. Comunicar inmediatamente al sacerdote que deseas bautizar a tu hijo para que se convierta en hijo de Dios. Hacer que su hijo reciba el bautismo dentro de las primeras semanas, eso es bueno, pues tienen obligación de bautizarlo en este tiempo, a no ser que se encuentre en peligro de muerte, en cuyo caso deben de hacerlo inmediatamente. Comunicarse con el sacerdote para checar cuándo se puede bautizar al niño. Aunque todos los días puede celebrarse el bautismo, es aconsejable que se haga públicamente en la misa. Elegir al padrino tiene que procurar que las personas elegidas reúnan las condiciones exigidas por la Iglesia. No dejarse guiar únicamente por razones de parentesco, amistad o prestigio social. Estamos hablando de los padrinos. Sino por el deseo sincero de asegurar a su hijo unos padrinos que por su edad, proximidad, formación y vida cristiana puedan influir eficazmente en su día, en su educación cristiana. Por este motivo, es desaconsejable elegir a personas muy ancianas o muy distantes del lugar de residencia. Lo que se quiere es que acompañen a la hija. Si tú pides que los compadres sean unos viejitos que ya están chocheando y que ya están de salida, pues no creo que nos duren mucho, ¿verdad? Preparar lo mejor posible el bautismo. Para esto, hay que examinarse con honradez si procuran ser buenos cristianos, si rezan habitualmente, si van a misa todos los domingos y fiestas de guardar, si se confiesan con frecuencia, si tienen los hijos que Dios quiere, si educan cristianamente a sus hijos, si viven la justicia en sus relaciones laborales y sociales, si aman al prójimo de palabra, de obra, si cumplen bien las obligaciones profesionales, si respetan los bienes ajenos, si son responsables en los asuntos públicos y sociales. Asistir, a no ser que les sea imposible, a las charlas o encuentros que organice la parroquia para preparar el bautismo. Los papás han de ser convenientemente ilustrados sobre el sacramento del bautismo, que conozcan sus obligaciones. Debe procurar el sacerdote educarlos, instruirlos, guiarlos para que conozcan su fe católica, para que conozcan su vida de relación con Dios. Tienen que conocer quiénes son los cristianos. Los cristianos son los que creen en Jesús, Dios y hombre, los que creen que Jesucristo resucitó al tercer día después de muerto. Las personas que creen de verdad esto son cristianos. Pero dentro de los cristianos hay varios grupos: ortodoxos, anglicanos, protestantes, católicos.
¿Quiénes son los católicos? Son cristianos católicos los que creen que Jesús es su Salvador, que es Dios y hombre verdadero, y que resucitó al tercer día. Los católicos son cristianos que viven su fe tal cual la ha transmitido la Iglesia Católica a lo largo de los siglos. La palabra católica significa universal. Es una fe que está abierta a todo el que quiera aceptarla, y es a la vez una fe donde se puede encontrar todo lo que Dios ha revelado. Los cristianos católicos creen en varias cosas. Para decir en qué creían los primeros cristianos, hicieron una oración que se llama el credo, en el cual es donde los católicos dicen lo que creen. Por ejemplo, te pregunto a ti que estás en sintonía de Radio María, ¿te sabes el credo? ¿Conoces el credo? El credo dice así: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder del Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. La oración que Jesús nos enseñó es el Padre Nuestro. También deberíamos de conocerlo. Para todo cristiano, decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Tenemos que conocer los sacramentos: el bautismo, la confirmación, la Eucaristía, la penitencia, la unción de enfermos, el orden sacerdotal, el matrimonio. Tenemos que conocer los mandamientos de la ley de Dios. Nuestro Dios es el único Dios, el único que cree y salva. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Segundo, no tomarás el nombre de Dios en vano. Tercero, santificarás las fiestas. Cuarto, honrarás a tu padre y a tu madre. Quinto, no matarás. Sexto, no cometerás actos impuros. Séptimo, no robarás. Octavo, no darás falso testimonio ni mentirás. Noveno, no consentirás pensamientos ni deseos impuros. Décimo, no codiciarás los bienes ajenos. Para Jesús los mandamientos eran importantes, pero Jesús amplió un nuevo mandamiento que dijo: les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Por lo tanto, se nos invita a cada uno de nosotros a que realmente conozcamos la fe católica. Conozcamos realmente nuestra fe. Escoger a su hijo un hombre que no sea ajeno al sentir cristiano. Por ejemplo, lo normalito de nuestra raza, de nuestra gente, es de que ponga nombres de acuerdo a la telenovela que está en curso, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, hay que buscar nombres cristianos, de santos, pidiéndole al Señor que ese santo interceda por tu hijo, por tu hija. Estos nombres tienen que relacionarse con la vida cristiana. Tienen que manifestar cómo quieren que se llame el niño y que son conscientes de los compromisos que lleva consigo bautizar a su hijo.
El bautizar a su hijo es todo un acontecimiento. Hacer una cruz en la frente de su hijo después del celebrante. El sacerdote, al empezar el rito, lo primero que hace es llamar a los que van a ser bautizados y los signa con la señal de la cruz en la frente. Después, papás y padrinos hacen lo mismo. Hay que escuchar las lecturas, la homilía, para disponerse a participar en el sacramento. Contestar la letanía de los santos. Descubrir el pecho del niño para que pueda ser ungido con el óleo de los catecúmenos. Realizar con sinceridad las renuncias y la confesión de fe. Pedir públicamente el bautismo para su hijo. Encender una vela en el cirio pascual. Sostenerla mientras el ministro explica su significado. Recibir con gratitud y humildad las bendiciones para cada uno de los bautizados. Llevar al recién bautizado al altar de la Santísima Virgen para ponerlo bajo su protección. Educar cristianamente al hijo bautizado, tanto con el ejemplo que con la palabra. Porque hay niños que, ay, pobrecitos, van creciendo a la buena de Dios. Ni los papás ni los padrinos tienen compromiso con el niño. Los papás tienen que enseñar al niño las primeras oraciones cristianas. Tienen que enseñarlo a persinarse. Tienen que enseñarle a, antes de dormir, a hacer una oración. Por ejemplo, mi abuelita decía una oración: San Jorgito bendito, amarra tus animales con tu cordón bendito, algo así, ¿no? Entonces, por lo tanto, tú también enséñales a tus hijos esa relación con Dios. Permite que tus hijos te bendigan. Pide la bendición a tus hijos y ya no me voy a dormir, hijo, bendíceme. Y aunque el hijo haga cada garabato, ¿verdad? Porque no, pues no sabes lo que hace. Pero yo siento que tú puedes recibir muchas bendiciones a través del niño. Así que tú como papá, tú como padrino, ¿para qué andas diciendo que quieres ser padrino? Ándale. Tienes una obligación espiritual ante tu ahijado, ante tu ahijada. Hay padrinos que no sirven para nada porque realmente no se preocupan por el ahijado. Así que te invito a ser responsable. ¿Sabías que puedes llevar a Radio María a todas partes? Accediendo a nuestras redes sociales, puedes encontrar contenido, información sobre nuestros eventos, misas, desayunos marianos, retiros, peregrinaciones y seguir día a día nuestra programación. Síguenos en YouTube, Instagram y Facebook, Radio María Spanish, y sé parte de esta gran familia, difundiendo el mensaje de amor y esperanza a todas partes. Radio María, una voz católica siempre a tu lado. Ya estamos de regreso con ustedes, estamos hablando del bautismo. Cada uno de nosotros, supongo, ¿verdad?, que hemos recibido el bautismo. El bautismo nos hace hijos de Dios, hermanos de Cristo y coherederos del reino de Dios. El bautismo es el que nos abre la puerta para los demás sacramentos. El bautismo nos hace familia de Dios. Por lo tanto, cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad cristiana. No solamente es para el sacerdote, el catequista, el misionero, la religiosa, de que tenemos que instruir. No, todo bautizado tiene que remar mar adentro. Todo bautizado es responsable de sacar adelante la iglesia. Todos somos iglesia. Entonces, por lo tanto, es nuestra responsabilidad. Es nuestra responsabilidad extender el reino de Dios
Así que tú que me estás sintonizando, ¿cómo estás viviendo tu bautismo? ¿Cómo estás viviendo los sacramentos? ¿Cómo estás viviendo tu responsabilidad como cristiano? ¿Te encomiendas a Dios? ¿Rezas todos los días? ¿Cómo está tu vida cristiana? ¿Cómo está tu relación con Dios? Recuerda una cosa, si tú tienes hijos y no los has bautizado, es una irresponsabilidad de tu parte. Porque esa criatura, porque no es hijo de Dios, es criatura de Dios, necesita esa gracia del cielo y tú se la estás privando. Hay algunos medios chisqueados que dicen, somos tan open mind que cuando él crezca, que haga lo que le dé su gana, que escoja la religión que quiera. ¿Y sabes qué? Estás equivocado. Por la razón de que, si tú eres católico, tienes que bautizar a tus hijos lo más pronto posible. Porque si no, Dios te va a pedir cuentas el día que te mueras. De verdad, Dios te va a pedir cuentas de tu responsabilidad con tus hijos. Hay algunos padres que cuando estaban los niños chiquitos los llevaban a la iglesia y ahora que ya se casaron, que ya se fueron de la casa, ni siquiera están casados por la iglesia, ni siquiera bautizan a sus hijos, ni siquiera hacen nada cristianamente y creen que todo está bien. No, pues no está bien. Necesitamos católicos de verdad, católicos consagrados, católicos comprometidos, católicos que realmente se comprometan con Dios, con la iglesia, consigo mismos, con la familia. Por eso es una responsabilidad ser cristianos. El primer sacramento de la iniciación cristiana es el bautismo. En razón al rito central con el que se celebra, bautizar significa sumergir en el agua. Quien recibe el bautismo es sumergido en la muerte de Cristo y resucita con él como una nueva criatura. Se llama también baño de regeneración, renovación en el Espíritu Santo e iluminación, porque el bautizado se convierte en hijo de la luz. En la antigua alianza se encuentran varias prefiguraciones del bautismo. El agua, fuente de vida y de muerte. El arca de Noé, que salva por medio del agua el paso del Mar Rojo, que libera al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. El paso del Jordán, que hace entrar a Israel en la tierra prometida, imagen de la vida eterna. Estas prefiguraciones del bautismo las cumple Jesucristo, el cual al comienzo de su vida pública se hace bautizar por Juan Bautista en el Jordán. Levantado en la cruz, de su costado abierto brotan sangre y agua, signos del bautismo y de la Eucaristía. Y después de su resurrección, confía a los apóstoles esta misión: vayan y hagan discípulos míos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Desde cuándo y a quién se administra la Iglesia el bautismo? Desde el día de Pentecostés. La Iglesia administra el bautismo al que cree en Jesucristo. ¿Y en qué consiste el rito esencial del bautismo? Consiste en sumergir en el agua al candidato o derramar agua sobre su cabeza mientras invoca el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quién puede recibir el bautismo?
Puede recibir el bautismo cualquier persona que no esté aún bautizada. ¿Por qué la Iglesia Católica bautiza a los niños? La Iglesia bautiza a los niños puesto que naciendo con el pecado original, necesitan ser liberados del poder del maligno y trasladados al reino de la libertad de hijos de Dios. ¿Qué se requiere para ser bautizado? A todo aquel que va a ser bautizado se le exige la profesión de fe, expresada personalmente en el caso del adulto, o por medio de sus padres, padrinos y de la iglesia, en el caso del niño. El padrino o la madrina y toda la comunidad eclesial tienen también una parte de responsabilidad en la preparación del bautismo, así como en el desarrollo de la fe y de la gracia bautismal. ¿Quién puede bautizar? Los ministros ordinarios del bautismo son el obispo, el sacerdote, el diácono. En caso de necesidad, cualquiera puede bautizar siempre que tenga la intención de hacer lo que hace la iglesia. Este derrama agua sobre la cabeza del candidato y pronuncia la fórmula trinitaria bautismal, diciendo: yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Es necesario el bautismo para la salvación? El bautismo es necesario para la salvación de todos aquellos a quienes el Evangelio ha sido anunciado y han tenido la posibilidad de pedir este sacramento. ¿Hay salvación posible sin el bautismo? Puesto que Cristo ha muerto para la salvación de todos, ¿pueden salvarse también sin el bautismo todos aquellos que mueren a causa de la fe? Bautismo de sangre. Los catecúmenos y todos aquellos que, bajo el impulso de la gracia, sin conocer a Cristo y a la Iglesia, buscan sinceramente a Dios y se esfuerzan por cumplir su voluntad. En cuanto a los niños que mueren sin el bautismo, la Iglesia, en su liturgia, los confía a la misericordia de Dios. ¿Cuáles son los efectos del bautismo? El bautismo perdona el pecado original, todos los pecados personales y todas las penas debidas al pecado. Hace participar de la vida divina trinitaria mediante la gracia santificante, la gracia de la justificación que incorpora a Cristo y a su iglesia. Hace participar del sacerdocio de Cristo y constituye el fundamento de la comunión con los demás cristianos. Otorga las virtudes teologales y los dones del Espíritu Santo. El bautizado pertenece para siempre a Cristo. Queda marcado con el sello indeleble de Cristo. Imprime carácter. ¿Cuál es el significado del nombre cristiano recibido en el bautismo? El nombre es importante porque Dios conoce a cada uno por su nombre, es decir, en su unicidad. Con el bautismo, el cristiano recibe en la iglesia el nombre propio, preferiblemente de un santo, de modo que éste ofrezca al bautizado un modelo de santidad y le asegure su intercesión ante Dios. Estos datos están tomados del Catecismo de la Iglesia Católica. Cuando los niños nacen, inmediatamente los papás le ponen el nombre, pues saben que es muy importante llamarlo de alguna manera, para poderlos registrar, para que sean alguien especial, con nombre y apellido, para que sean ciudadanos del país en que nacieron, lo que hace que tengan derechos y obligaciones. Sin embargo, no sucede lo mismo con el bautismo.
A veces no le damos la importancia que tiene o estamos confundidos porque escuchamos diferentes opiniones y nos olvidamos de que la Biblia nos dice: el que crea y se bautice se salvará. San Marcos 16:16. Como todos sabemos, todos nacemos con el pecado original que cometieron nuestros primeros padres, Adán y Eva. Como Dios nos ama mucho y sabía que mientras estuviéramos en pecado, no podríamos vivir en amistad con Él, nos envió a su único Hijo, quien se hizo hombre como nosotros para salvarnos y hacer posible la vida de amor con Dios. Para ello Cristo murió en la cruz y resucitó. De esta manera venció al pecado e hizo posible que nosotros podamos morir al pecado y nacer de nuevo a la vida de Dios. Todos nacemos separados de Dios, es decir, muertos a la vida de Dios por el pecado original, y nacemos a la vida de Dios, a la vida espiritual, a través del bautismo. El bautismo nos hace hijos de Dios, hermanos de Cristo y coherederos del reino de Dios. Los padres tienen la obligación de bautizar a sus hijos lo antes posible. Es derecho de los hijos recibir de sus padres todos los dones para su desarrollo humano y cristiano. El bautismo es el don más preciado que tienen los padres, el don de la vida y de la gracia. Así como se registra para que obtengan sus derechos, se les debe hacer hijos de Dios, partícipes de la fe, y acompañándolos para que puedan ser unos buenos cristianos. En cuanto a los padrinos, son aquellos que presentan en la iglesia al bautizado, contestan en su nombre y asumen la responsabilidad de la educación cristiana juntamente con los papás. Se requiere un padrino o una madrina en caso de los niños. En el caso del adulto, debe ser uno solo, que debe vigilar que lleve una vida cristiana después de ser bautizado. Ser padrinos implica ser responsables. Y yo mismo soy un irresponsable, ¿verdad? Porque tengo ahijados que ciertamente pues no me comunico con ellos desde hace mucho tiempo. Y eso es una irresponsabilidad. Te pregunto, tú que eres padrino, ¿cómo están tus ahijados? Espiritualmente hablando, ¿te preocupas por ellos? ¿Les hablas por teléfono? Tú como padre, ¿cómo andan tus hijos? Piénsale, porque tienes una responsabilidad en tus manos y Dios te pedirá cuentas. Que pases un bonito día, que Dios te bendiga y sigamos en sintonía de Radio María. Radio María presentó su programa Jesús Sacramento de Vida. Condujo el Padre Jesús Lizalde.